Hola, hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto otra vez estar por aquí en este en vivo para que hablemos sobre un tema súper interesante que es el sistema familiar, el clan familiar, el transgeneracional, todo lo que son familias, sistemas y bueno, aquí vamos a escuchar un poco atrás algunas novenas que no estamos acá cerquita, pero no importa, aquí estamos en esto. Mucho gusto en verte, qué rico que estés aquí, gracias por unirte, hola, buenas noches. Y vamos a hacer algo hoy chévere, porque bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vivimos realmente, ¿no? En este sistema, en esta materialidad. Hola, mi Lilo, un abrazo, ¿cómo estás? Algo que nosotros hemos soñado por mucho tiempo, ¿sí? Que ha sido pues todo lo que es el concepto de la influencia transgeneracional y eso vamos a hablar esta noche porque el linaje de la familia, ¿qué es lo que está pasando? Año tras año nosotros venimos repitiendo historias, nosotros venimos reparando historias, venimos corrigiendo muchas cosas del sistema familiar y es que no es gratis que nosotros estemos realmente en un sistema, en la familia, que nosotros hayamos nacido en ese lugar donde nacimos. Todos somos parte del sistema. Un beso gigante, qué linda que estés aquí. Bueno, vamos a hablar sobre cómo vamos a sanar también este linaje familiar, ¿no? Cómo vamos a liberarnos de cargas, de culpas, cómo vamos a hacer nosotros para entender que es el primer paso, entender qué es el sistema familiar, qué es lo que hace que nosotros nos demos cuenta, para qué sirve, cómo funciona y sobre todo que nos demos cuenta qué vamos a hacer para solucionarlo, para corregirlo y cómo vamos a sanar. Porque todos los cierres de año son ciclos que acabamos y son ciclos que necesitamos cortar y sanar, no reparar, no repetir. Y esto no es porque sea de moda, porque ya hemos venido hablando del sistema familiar como tal, mucha gente ha venido hablando del tema. Y no es esto, sino es porque nosotros como humanidad hemos venido teniendo muchos cambios, muchas transformaciones. Y eso es muy importante. Mira, hemos pasado la revolución industrial, hemos pasado la primera, la segunda guerra mundial, epidemias que hemos venido viviendo, pero no es solamente lo que nos pasa, sino desde dónde lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y sobre todo, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Qué es ese sentido profundo que nosotros tenemos en nuestra mente inconsciente o en este inconsciente colectivo y en este sistema como tal que estamos manifestando hoy, que tenemos hoy y que necesitamos empezar a trascender y a evolucionar? Y es que precisamente eso es lo que nosotros venimos haciendo, reconociéndonos a nosotros mismos como seres humanos, como humanidad, sacando de ese baúl de los recuerdos toda una cantidad de historias ocultas, de dolores y de cargas que venimos viviendo. O sea, ahorita te voy a presentar este maravilloso tema y este tema que es en este momento de cierre de ciclos donde muchas personas están bloqueadas, están tristes, están nostálgicas, sobre todo en esta fecha de unión familiar. Es un momento en el que realmente caes en cuenta que perteneces a un sistema familiar, porque el que estés en el sistema, el que no puedas estar con tus papás, el que no puedas estar con tu familia celebrando estas fechas, pega duro en el corazón, así seas la persona más dura que existe o que no te interese. Siempre vamos a tener esa sensación y ese dolorcito de pronto del corazón, o vamos a hacer lo contrario, vamos a ser súper navideños, súper unidos, vamos a tener siempre una reacción ante esa situación. Pero entonces esto de estar unidos o estar separados o estar dentro de estos paradigmas como tal tienen siempre una consecuencia. Bueno, no todo es que sea bueno o malo, sencillamente somos así y necesitamos vivir esta experiencia para poder trascender y para poder evolucionar en lo que en nuestra energía, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, es parte de esto el objetivo de esta conversación, de tenerte aquí el día de hoy, es para que hablemos del linaje, para saber qué es el sistema familiar, para saber qué es ese linaje, para saber cómo también se puede trascender y además de cómo podemos sanar y cortar todas esas heridas transgeneracional. Entonces, la forma como nosotros nos criaron, pues efectivamente no es la misma forma como estamos viviendo estos procesos. Y estos procesos de transformación tienen muchísimos cambios. Los cambios siempre van a ser dolorosos y los cambios siempre van a generar un choque emocional
en la sociedad, en las personas y en la familia. Nosotros no podemos pretender criar a nuestros hijos de la misma manera como nosotros fuimos criados. Nosotros no podemos pretender vivir un proceso de vida exactamente igual como el que nosotros vivimos. Eso es absolutamente imposible. Pero nosotros sí podemos ser flexibles ante la vida para poder encontrar el camino correcto, el camino sano, para que podamos darle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, lo que nosotros queremos entregarle, pero con libertad. Porque, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en el sistema? ¿Qué fue lo que hicieron con nosotros? ¿Sí? No es gratis que vengamos aquí a este sistema. O sea, no es gratis que en las casas, no sé si les ha pasado, es que las mujeres de la familia se tienen que portar de esta manera, o aquí los hombres de la familia todos tienen que ser abogados, o todos tienen que estudiar lo mismo que nosotros estudiamos. Y aunque haya sido adoptado, y aunque tengas en teoría que no tengas como sistema, nunca vamos a tener una ex mamá, nunca vamos a tener un ex papá. Siempre vamos a venir de algo y siempre vamos a pertenecer. Y como vamos a pertenecer a esto, pues nosotros vamos a comportarnos de acuerdo a eso, aunque yo lo niegue. Si yo lo niego, lo rechazo, no significa que no lo tenga. Entonces el juego no está en que no lo tengo, el juego está en que lo tengo, pero cómo estoy manejando esa situación. ¿Sí? Aunque se hayan muerto, aunque se hayan ido, aunque te hayan abandonado, siempre van a hacer influencia en tu vida, sea como sea. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa influencia en la vida? ¿Sí? Sí, así tal cual como han dicho. No, es que las mujeres de esta familia, como les decía ahorita, las mujeres de esta familia no se comportan de esta manera. Todas se tienen que comportar de esta manera. Y si tú te comportas de una manera que no es, entonces, ¿qué pasa? Sientes, es como si estuvieras defraudando, o sientes como si estuvieras traicionando a papá o traicionando a mamá. Claramente nosotros de manera intuitiva vamos a sentir que estamos traicionando a nuestros papás. Y no es que lo queramos hacer, es que sencillamente lo sentimos que si hacemos algo diferente de lo que ellos quieren, entonces nos vamos a sentir traicionándolos, y eso nos va a causar una carga emocional, y esa carga emocional va a impedir que yo me desarrolle libremente con lo que yo realmente quiero. Entonces, si por ejemplo hay en la familia unas empresas familiares, entonces yo educo a mi hijo para que sea el que continúe con mi legado. ¿Sí? Y ese mi legado, ¿qué significa? Significa que yo quiero que mi hijo se comporte de acuerdo a lo que yo hice. Quiero que mi hijo continúe con lo que yo hice. ¿Y cómo? Pues de la manera como yo lo hice, claramente. Y eso, de manera inconsciente, se va generando una lealtad familiar. Y esa lealtad familiar que se genera, pues sencillamente hace que tú realmente no tengas libertad y no tengas autonomía de ser lo que tú quieres ser, sino vas a hacer lo que en tu sistema familiar quieren que tú seas. Y todo esto va a girar en torno a papá y a mamá. Absolutamente todo gira en torno a ellos, ¿sí? Entonces, si comienzas a hacer cosas, por ejemplo, para no sentir un abandono que tuviste de chiquito, por ejemplo, una persona adoptada va a sentir abandono, va a sentir humillación, o incluso personas que están dentro del mismo sistema, que tienen a sus papás al lado, pero que no les prestan atención, pueden sentir abandono, pueden sentir un poco de rechazo, ¿sí? Y esa atención que no tengo es como yo estoy viendo esa situación. O sea, una cosa es que, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo dejo a mi hijo en el kinder, y dejo a mi hijo en kinder, yo estoy dejando a mi hijo para que vaya a estudiar. Pero ¿cómo está sintiendo él que yo lo estoy entregando? Él está sintiendo en su corazoncito que está siendo abandonado por su mamá, porque él le duele que lo esté dejando ahí en el kinder. Pero la mamá efectivamente no lo está abandonando, lo que está haciendo es dejándolo para que estudie. Entonces, una cosa es lo que tú haces como papá, y otra cosa muy distinta es cómo ese niño está sintiendo y percibiendo esa acción que tú estás haciendo. ¿Me copias? Entonces, claro, puede que ese niño esté sintiendo una especie de abandono, y al sentirse abandonado, entonces, y humillado, va a generar una carga emocional en una idea de vida
en su cuerpo, en su mente, y va a tener una reacción. Y esa reacción va a ser efectivamente para toda la vida. Por eso yo digo a veces que nosotros tenemos una edad mental de 13 años, porque todo lo que tú aprendes de pequeño, toda la forma como vives, toda la forma como manifiestas todo, como percibes el mundo, lo vas a empezar a ir viendo más adelante. O sea, tú vas a tener una herida de abandono, una herida de rechazo que lo vas a sentir no solamente con el evento de tus papás, lo vas a sentir en un trabajo, lo vas a sentir en relaciones de pareja, lo vas a sentir en problemas con tus amigos y vas a sentir esa sensación de abandono. Entonces, ¿qué va a pasar con tu vida? Lo que vas a terminar haciendo es luchando para no sentir ese abandono. ¿Cómo haces para lucharlo? Para no sentir el abandono. Pues sencillo, yo me autoabandono. Es decir, evito, mi cerebro va a decir, evita tener una circunstancia parecida a lo que yo tenía. ¿Para qué? Para que no sientas ese dolor que sentiste cuando estabas chiquito. Entonces, esa repetición constantemente en tu vida es lo que te está generando un desequilibrio sistémico. Y ese desequilibrio sistémico, ¿qué está pasando con ese desequilibrio? Ese desequilibrio sistémico hace que te sientas con depresión, antes que te sientas con ansiedad, hace que te sientas absolutamente incómodo con las cosas que vivas, pero además se te va a ver reflejado en tu cuerpo. ¿Cómo se va a ver reflejado en tu cuerpo? Se va a ver reflejado a través de enfermedades o situaciones difíciles. Por ejemplo, la gordura. Cuando tú empiezas a engordar, tienes obesidad, ¿qué pasa? El cuerpo lo que está haciendo es protegiéndote del exterior. Yo pongo mucha grasa o mucha agua alrededor tuyo para que tú no tengas que vivir una experiencia de abandono, ¿sí? Y te alejes de esa situación. Entonces, al alejarte de la situación, pues te está protegiendo el cerebro, pero al protegerte, pues te estás engordando. Y esa es una reacción que tú estás viendo palpable en este momento cuando tú vives esta experiencia, que me digas, bueno, Sandra, ¿cómo hago para entenderla? La podemos investigar, pero ese entendimiento se da es realmente evaluándote un poco tú en lo que estás hoy, cómo estás. O sea, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes obesidad, ¿qué es lo que te está pasando en tu cuerpo, en tu físico, que se manifiesta? Es una reacción inconsciente y una emoción, porque todo viene de las emociones. Te voy a contar una historia interesante de una persona que estuvo conmigo. Cuando vimos una mujer viendo su sistema familiar, su abuela tuvo más o menos unos 5 hijos. Dilo, ha subido mucho de peso, no has venido. He subido mucho de peso. Mira a ver qué parte del abandono estamos teniendo por ahí, una heridita que toca investigar. Entonces te contaba, esta niña tenía su abuela tuvo como 5 hijos y la mamá de ella era una de las mayores. A ver si me vas siguiendo con esta historia. Entonces, a la abuela se le murió el esposo. Cuando se le murió el esposo, ella, a la hija, le tocó encargarse de todos sus hermanitos. Cuando se encargaron de todos sus hermanitos, entonces ella dejó de ser niña para volverse mamá de sus hermanos, cuidarlos y protegerlos. ¿Por qué? Porque a la abuela le tocó salir a trabajar y mantener a sus 5 niños porque su esposo había muerto. En esa época, cuando las mujeres estaban muy relegadas, cuando las mujeres estaban solamente en la casa y que solamente podían tener sus tareas del hogar y no tenían cómo trabajar y desenvolverse. Entonces, ¿qué pasó con la hija? La hija creció y la niña no podía tener hijos. ¿Por qué no pudo tener hijos? Al investigar, encontramos que tenía una lealtad familiar con su abuela, porque al tener hijos, muchos hijos, y habérsele muerto el esposo, pues tener hijos, ¿qué era? Era difícil. Tener hijos era frustrante. Entonces, en la lealtad familiar de su nieta, lo que hizo es, yo soy leal a ti, abuela, por consiguiente, no voy a tener hijos para no tener que sufrir lo que tú sufriste. Y como reparación de toda esta historia, pues se volvió ginecobstetra, que hacía, pues traer niños todos los días al mundo, pero ella no podía tener hijos. Que cuando empezamos a hacer toda la descodificación, cuando empezamos a trabajar en el inconsciente 2 años después, pues ya es una feliz mamá. Pero te das cuenta que todo lo que tú vives inconscientemente
del inconsciente colectivo, del inconsciente familiar, es lo que tú vas reflejando en tu sistema, en ti mismo, en tu vida, en tu espacio, ¿sí? Eso es, digamos que lo que tú vienes a hacer en este momento, y es darte cuenta. Ese es el juego de este momento de la vida. Darte cuenta qué vives, qué sientes, darte cuenta qué es lo que estás experimentando. ¿Para qué? Para poder trascender, para poder empezar una era de cambios. Ese cambio que está generando el planeta. No solamente cambios físicos como tal con todo lo que nos está pasando en la pandemia, sino además cambios espirituales, cambios emocionales. Ya es un momento de ser, de entrar en el interior. Ya no es un momento de hacer mil cosas como lo que hacían antes. Es momento de ser, de conectar con la divinidad, de conectarte contigo mismo, porque tú eres parte de la divinidad. Todos somos un pedacito de esa divinidad y todos tenemos ese poder de transformar y ese poder de crear. Y cuando tú empiezas a tener el poder de crear, vas a darte cuenta que tienes el poder en tus manos. Ese poder de transformar, y no solamente la vida tuya, porque cuando tú vas transformando tu vida, pues sencillamente vas transformando la vida de los demás, y para bien. Todo siempre lo que hagas es para bien, no existe nada bueno ni nada malo, porque todo es parte del proceso de aprendizaje que tú vas teniendo en tu vida. Y ahora en esta era de cambios, como te decía, en esta era de esta información abierta que tenemos una apertura realmente de conciencia, y comenzamos a dejar atrás efectivamente todas estas cargas pesadas, estas memorias inconscientes, y es momento de soltar. Este es un momento que nos invita a la vida a soltar lo pasado y a comenzar una nueva historia en completa libertad para ti y para tu sistema familiar y para tu descendencia. O sea, todo lo que tú estés haciendo para ti, para tu sanación emocional, es un acto de amor que haces, no solamente para ti mismo, para tu sistema, pero para tu descendencia también. Porque ¿qué le vas a heredar a ellos? A tus hijos. Le vas a heredar menos cargas, le vas a heredar una libertad emocional, una libertad para no tener que repetir historias, para no tener que reparar historias, porque tú estás en ese proceso de reparación. Y esto es una decisión de vida, es una decisión de valentía, una decisión muy consciente a lo que estamos llamados a realizar. Entonces, si te gustó esta información, si quieres saber un poquito más, entonces sígueme en el hashtag Sandra Patricia Escobar Coach, que estoy en todas las redes, en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, estoy en Spotify, puedes escuchar unas cosas muy lindas en Spotify también de ejercicios de liberación, y voy a hacer un ejercicio de liberación de cierre de año. O sea, el próximo jueves vamos a estar conectados también y vamos a hacer un ejercicio de liberación ancestral. ¿Para qué? Para que cortes todas las cargas emocionales, para que cortes todo lo que es el sistema familiar, todas las cargas feas, y que empieces con libertad realmente. Pero la verdadera libertad, que dónde está esa libertad que vamos a hablar más adelante de lo que se trata. Entonces, yo quiero agradecerte por estar acá, por seguirme, por estar conmigo siempre presente, por acompañarme en este proceso de la libertad, de la sanación emocional y del transgeneracional, que es tan interesante y tan bonito. ¿Para qué? Para una apertura de conciencia. Y mi objetivo es ayudar a la transformación de la calidad de vida personal, física, espiritual de muchísimas personas. Entonces, promociónalo, comparte el contenido, sígueme en redes y acompáñame el próximo jueves. No te lo pierdas, mi Lilo hermosa. Muchísimas gracias a todos. Qué rico, Jorge, que te vi por ahí. Un besote. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Así que nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.